Buenas noches a todos los que estáis aquí y a los que luego nos veáis por el canal de YouTube del capítulo. Muchas gracias al doctor Targarona y a los ponentes que ha escogido para este webinar de este mes, que como sabéis lleva el título de Controversias en la cirugía de la unión esofagogástrica benigna. Y yo nada más que agradeceros de nuevo que estéis aquí y darle paso al doctor Targarona, que es el moderador de esta sesión. Doctor Targarona. Muchas gracias, doctor Grande. Bienvenidos a todos. Gracias por atender a este webinar. Y simplemente introducir la presentación pues comentando un poquito cuál ha sido la historia. El doctor Luis Grande me propuso coordinar una sesión del capítulo. Pensamos que la patología de la unión esofagogástrica continúa siendo controvertida y que plantear un tema de controversias podía ser atractivo. Y después, dentro de diferentes opciones, buscamos dos que tuvieran realmente implicaciones muy prácticas. Una que son, se barajaron varias, la reintervención sobre el hiato, las mallas, etcétera. Pero pensamos que estas dos, algunas de ellas de un concepto inicialmente que pueden ser bastante sencillo, yo creo que son problemas en la práctica habitual. Y por eso planteamos estos dos problemas. Uno es qué papel juega la funduplicatura de Nissen y el Toupet en la cirugía actual, y invitando a dos personas, el doctor Gabriel Salcedo, cirujano de la Fundación Jiménez Díaz, y al profesor Manuel Pera, catedrático de cirugía y cirujano del Hospital del Mar de Barcelona. La segunda controversia era cuál es el momento actual del POEM, quién tiene que hacer el POEM, qué se espera del POEM, el POEM para todos, POEM selectivo. Esto seguro que continúa siendo todavía algo que necesita una información definitiva. El mensaje que les dimos a los ponentes es que fueran realmente presentaciones muy claras, de tal manera que el oyente se pueda llevar un mensaje orientativo o desorientativo, ya lo veremos, pero al menos que se vea un mensaje claro. Y planteamos dos bloques. En principio, la idea es que sean presentaciones de 10 minutos, que haya una discusión después de cada bloque. Y el primero corresponde a la funduplicatura Nissen versus Toupet. Yo creo que el Nissen, el short floppy Nissen clásico de Mister se ha mantenido durante mucho tiempo, pero sin embargo no sé si la gente está tan convencida. Por eso empezamos ya. La primera pregunta sería al doctor Gabriel Salcedo. ¿Cuándo una funduplicatura de Nissen? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar al capítulo español del American College por darme la oportunidad de participar en un foro tan interesante y con ponentes de tantísimo nivel. Voy a intentar presentarles de manera escueta cuándo utilizar y cuándo no utilizar la funduplicatura de Nissen. Un pequeño tip histórico, brevemente. Rudolf Nissen comenzó a publicar su serie de funduplicaturas para el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico entre el año 55 y 56, pero la primera funduplicatura de la historia la realizó en el año 37. Él trataba a un chico joven de 28 años que tenía una úlcera perforada en la unión esofagogástrica y penetrada al pericardio, secundaria a una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Nissen resecó la unión esofagogástrica e hizo una anastomosis esofagogástrica y, para protegerla, creó una envoltura con el fundus, creando la primera funduplicatura de la historia. Un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, Nissen tuvo que emigrar, primero a Turquía y posteriormente a Estados Unidos, y cuando volvió a Suiza, a Europa, a principios de los años 50, comprobó que este chico, que refería un cierto grado de disfagia, ya no presentaba ningún síntoma ni ninguna complicación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Desde que describió la serie de funduplicaturas Nissen y cuando en el año 63 André Toupet describe la primera funduplicatura posterior, se ha abierto una pregunta que nos acompaña hasta nuestros días de cuál es el tipo de funduplicatura que mejor podemos utilizar para nuestros pacientes. Las ventajas de la funduplicatura de Nissen comenzaron a compararse con el Toupet a principios de los años 90 y iban en dos líneas. En una primera línea, estudios como este francés del grupo de Guillet nos incidían en que la funduplicatura completa, la funduplicatura de Nissen, tenía efectos a largo plazo pH simétricos mejores que la funduplicatura de Toupet. Es decir, cuando se realizaba una funduplicatura completa, los índices de Mister y los efectos de la pH simetría duraban más tiempo que cuando se hacía una funduplicatura de Toupet.
Piero Fisichella, junto con Patty, en la Universidad de California en el año 2004, van en la misma línea. Realizan un estudio con 357 pacientes, donde en un grupo realizan un tailoring de la funduplicatura en función de la dismotilidad del esófago, y en otro grupo solamente emplean la funduplicatura de Nissen. En los dos grupos en los que se hacía Nissen, Piero Fisichella descubre que la funduplicatura completa es superior a la funduplicatura parcial en los efectos en la pH-metría a largo plazo. Todos estos estudios fueron posteriormente criticados porque había mucha heterogeneidad en la definición de la funduplicatura parcial. Se utilizaban tupés de 180, 210 y 240 grados y eran comparaciones bastante heterogéneas. El mismo Fisichella, ya en Iowa, en el año 2010, realiza un metaanálisis donde estudia 13 estudios randomizados. En los estudios randomizados compara la funduplicatura de Nissen con las funduplicaturas parciales, tanto anterior como posterior, y en ella mete funduplicaturas 210, 240 y 270 grados. Y Fisichella va en la misma línea, pero añade una puntualización. La funduplicatura completa es superior sobre todo en los estudios a largo plazo, en los que tenían un seguimiento de más de 24 meses y fundamentalmente en los estudios que pasaban de 10 años de seguimiento. Por otro lado, en los años 90, grupos tan importantes como el de Swanstrom van en la misma línea de superioridad de la funduplicatura completa, pero hacen una mención especial y es inciden en la superioridad que tiene la funduplicatura completa, sobre todo en aquellos pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico severa. Y Swanstrom describe un subgrupo de pacientes que son aquellos pacientes con un daño esofágico severo, pacientes con esofagitis grados 3 y 4, en los cuales los pacientes sometidos a funduplicatura completa respondían mucho mejor a la regresión de la esofagitis que los pacientes a los que les había sometido a una funduplicatura parcial de tupé. En la misma línea, a principios de los años 2000, se comienza a estudiar los efectos de la cirugía antirreflujo en la regresión del esófago de Barrett. Hay varios estudios de la Universidad de Karolinska, Zaninoto, los chilenos de Sender y Braguetto, y Zaninoto nos describe en un estudio, una revisión muy interesante del año 2007, que la gran mayoría de estos estudios, los autores prefieren realizar funduplicaturas de Nissen. Hasta en un 90% de los casos de estos estudios se realizan con funduplicaturas completas, por la mayor ventaja en cuanto a resultados pH-métricos que existen a largo plazo con respecto a la funduplicatura parcial. Y un paso más, los estudios que realiza Tom de Mister y Pascual Parrilla en los años 2007 y 2012 se estudian incluso los efectos en la reducción de expresiones de genes como la interleuquina 8 o la expresión de proteínas como la Ki7 o la P53, que son predictores de la progresión del esófago de Barrett adenocarcinoma de esófago. Todos estos estudios se realizan también en funduplicatura de Nissen por la misma razón, por la ventaja que tienen sobre el control de reflujo a largo plazo. Y según estos autores, la funduplicatura de Nissen tiene mejores resultados en cuanto al control del reflujo en la pH-metría, sobre todo resultados pH-métricos más que clínicos en estudios a largo plazo, y está fundamentalmente indicado en pacientes con reflujo erosivo severo, asociados a esofagitis graves o esófago de Barrett. Pero llegan estudios mucho más homogéneos en cuanto a las funduplicaturas parciales, y Lunda en el año 2019, con una extensión en el año 2022, compara las funduplicaturas completas con las funduplicaturas parciales. Luego el doctor Pera os detallará con más detalle los resultados de esto. Pero lo que sí incide Lundell es que, sin haber tantas diferencias ya entre la funduplicatura completa y parcial, la funduplicatura completa está claramente asociado a mayor disfagia postoperatoria. Es cierto que a partir de los 5 y sobre todo los 10 años de la cirugía, la disfagia en ambos grupos se iguala, pero está claramente relacionada con la funduplicatura completa. La literatura también, como el grupo de Sobrino Cosillo Remestroche en México, nos indica que el síndrome de gas bloat es más prevalente en la funduplicatura completa, un 31% frente a un 24%, así como la incapacidad para eructar o para vomitar.
Se han publicado diversos metaanálisis en la misma línea, 2 metaanálisis muy interesantes, el realizado por el grupo holandés de Breders en el año 2004, que va en la misma línea. Ellos ya no tienen tan claro que la funduplicatura completa sea más ventajosa, de hecho le dan más ventajas a la funduplicatura en cuanto a la satisfacción global y el estudio global a la funduplicatura parcial, y aducen que eso se debe a que la funduplicatura completa está asociada a la disfagia que mencionábamos anteriormente, a una mayor necesidad de dilataciones por dicha disfagia y a la incapacidad de eructar, vomitar o al síndrome de gas bloat. Esto es un estudio del año pasado, del año 2023, de la Universidad de Shanghai, de Jining, perdón, que va un poco en la misma línea. Donde ya no se da tanta importancia a las ventajas que tiene la funduplicatura completa en cuanto al control pH-mimético del reflujo a largo plazo, y sí a la mayor incidencia de complicaciones, sobre todo la disfagia posoperatoria, los 2-3 primeros años después del procedimiento. Entonces, con estos pros y estos contras de la funduplicatura de Nissen, ¿qué es lo que nos dicen las grandes sociedades? Las guías clínicas de Norteamérica nos dicen que la funduplicatura de Nissen es una funduplicatura muy adecuada, pero ojo con aquellos pacientes que tienen trastornos primarios de la motilidad severa. Y nos dan dos ejemplos claros, la esclerodermia y la acalasia. Ojo en las funduplicaturas posmiotomía después, para el tratamiento de la acalasia. En este estudio, un randomizado de la Universidad de Shanghai, los expertos nos dicen también que para el reflujo moderado y severo, la cirugía de Nissen, la funduplicatura completa, es la óptima, pero ojo también a aquellos pacientes que tienen una pobre reserva funcional esofágica. Pacientes añosos con hernias de hiato muy grandes y esófagos parcialmente dilatados, en las que la funduplicatura de Nissen no estaría tan indicada. ¿Y las AGES qué nos dice? Pues las AGES nos dice que individualicemos, que tengamos en cuenta las principales quejas y valores de los pacientes, y que en aquellos pacientes con una sintomatología muy larvada y poco riesgo de disfagia realicemos una funduplicatura completa. Y en esos pacientes que tengan un mayor riesgo de disfagia realicemos una funduplicatura preferiblemente parcial. Con lo cual, podemos concluir que la funduplicatura de Nissen debería ser una técnica rutinaria en aquellos cirujanos que estén familiarizados y entrenados en ella. Esto es un dato, yo creo que importante, pero fundamentalmente se debe utilizar en reflujo gastroesofágico severo asociado a esofagitis erosiva grave o esófago de Barrett. Y ojo, aquellos pacientes con un trastorno primario grave, pacientes que sin tener una esofagitis severa tienen una peristalsis esofágica, un DCI menor de 100, la última clasificación de Chicago, o pacientes con edad avanzada y sin tener una esofagitis severa tengan poca reserva funcional estudiada. Para terminar, uno de los grandísimos problemas que existe en todos estos estudios comparativos es que cada uno de los cirujanos realizamos aquella funduplicatura con la que nos sentimos cómodos y cada una es diferente al quirófano de al lado. Cirujanos que utilizan boogies para referenciar la funduplicatura, cirujanos que utilizan Nissen un poco más largos, un poco más cortos, que utilizan parches para fijar la funduplicatura, cirujanos que fijan la funduplicatura al pilar diafragmático, y luego la calibración de una funduplicatura parcial de tupé en 270, 240, 210 es bastante compleja dentro del quirófano. Así que finalizo con lo que nos contaba en la reunión que organizamos en Madrid, Pandolfino, en el año 2021. Existen tantas funduplicaturas como cirujanos hay. Muchas gracias. Gracias, Gabriel, por la presentación clara y concreta. Y vamos a pasar ahora a la presentación del doctor Pera, pero me gustaría, mientras tanto, mientras pone la presentación, simplemente un comentario. Has dicho que hay una miriada de técnicas. ¿Cuál es tu técnica? Es decir, porque cada cirujano sabe con la que le va bien. ¿Cuáles para ti los detalles básicos de una funduplicatura que dices, esto me ha quedado bien y esto va a ir bien? Nosotros en la Fundación Jiménez Díaz, a raíz de una visita que hicimos en Pittsburgh a James Luketich, utilizamos una variante de funduplicatura que James Luketich la denomina 320, que es una funduplicatura similar a la de Nissen, pero en la cual las valvas únicamente se unen entre sí con un punto
y luego fijamos cada una de las valvas con un punto lateral al esófago. Es una funduplicatura un poco mixta entre el Nissen y el Toupet 270. Luketic la denomina 320 grados. Yo creo que la clave de la funduplicatura es realizar un Nissen corto, como describía las variaciones de Mister y Donahue, no más de 1,5 o 2 centímetros máximo, holgado y con sección de los vasos cortos. Muy bien. Gracias, Manuel. La pantalla es tuya. Pues en primer lugar, también, como ha dicho Gabriel, bueno, dar las gracias al capítulo del American College por la amable invitación para estar hoy aquí en este webinar. Y por mi parte voy a dar, bueno, pues voy a aportar datos y evidencias sobre el posible papel de la funduplicatura parcial posterior en el tratamiento de los pacientes con enfermedad por reflujo y hernias de hiato. La primera parte de mi presentación serán unos aspectos que creo que son interesantes antes de abordar exactamente la información que hay sobre la funduplicatura parcial posterior. Vale. Fundamental a la hora de plantear cualquier técnica, tanto la funduplicatura total, la funduplicatura de Nissen como la funduplicatura parcial posterior, es evidente que a la hora de seleccionar la técnica es muy importante el abordaje multidisciplinario y que la técnica que se escoja esté bien estandarizada. Cuando nos referimos a la enfermedad por reflujo gastroesofágico también, y tras la evaluación completa de estos pacientes, en su presentación clínica y en todas las exploraciones complementarias, es importante diferenciar los fenotipos de enfermedad por reflujo gastroesofágico y si el paciente presenta síntomas típicos, síntomas atípicos, la respuesta que ha tenido ese paciente a los antisecretores y la coexistencia o no de síntomas de hipersensibilidad visceral. Todo ello en su conjunto nos va a permitir establecer una correcta indicación. Y fundamentalmente en el momento actual, aparte de la cirugía de las grandes hernias de hiato y en relación a la enfermedad por reflujo, una vez confirmado ese reflujo, prácticamente las indicaciones actuales se centrarían en aquellos pacientes que persisten con regurgitaciones a pesar de un tratamiento antisecretor adecuado, en pacientes con una respuesta incompleta al tratamiento antisecretor en los cuales se ha demostrado el reflujo patológico, un subgrupo de pacientes, yo personalmente soy reacio a plantear esa cirugía en ellos, son pacientes bien controlados con la antisecreción, pero que no desean persistir con el tratamiento. Y luego pacientes, un subgrupo muy pequeñito de pacientes con intolerancia a los antisecretores. Entonces, a la hora de discutir cuál es la indicación de la cirugía antirreflujo con el paciente, por supuesto, y incluso entre las distintas técnicas, bueno, pues hay que plantear los beneficios y los riesgos que comporta el plantear esta cirugía antirreflujo, porque, por supuesto, podemos ofrecer al paciente un control de los síntomas y mejorar su calidad de vida, pero hay que tener en cuenta los síntomas indeseables que pueden afectar a ese paciente. Y sabemos que la experiencia del cirujano juega un papel fundamental. Se ha demostrado por determinados estudios en Estados Unidos, también en Europa, que la eficacia de la cirugía antirreflujo laparoscópica no es tan buena como se pensaba cuando se analizan datos poblacionales frente a los datos de unidades o de centros con una especial experiencia en ese tipo de cirugía. Funduplicatura de Nissen versus funduplicatura Toupet.
aquí tenemos las recomendaciones de un artículo las recomendaciones de la AES, en la cual se especifica que los cirujanos de unidades con alto volumen, se podría extrapolar a unidades incluso con experiencia sin no tanto volumen, deben decidir entre una funduplicatura total o parcial, pues es el statement. Esta decisión debe estar de acuerdo a su propia experiencia, Pero ¿qué evidencias hay a la hora, en mi caso, de la experiencia que hay detrás de la indicación de la funduplicatura parcial posterior frente a la funduplicatura de Nissen, que ha sido la técnica más utilizada a lo largo de las últimas décadas? Pues disponemos de evidencias frente a las revisiones sistemáticas más antiguas en las cuales se mezclaban pacientes con distintos tipos de funduplicaturas parciales e incluso pacientes en los que se mezclaba la cirugía abierta, cirugía mínimamente invasiva. Aquí tenemos probablemente la mejor revisión sistemática, la primera y mejor revisión sistemática que se hizo por el grupo holandés, que ya lo ha mostrado Gabriel antes, en el 2010, en la cual sus autores analizaron 7 estudios aleatorizados que comparaban la funduplicatura de Nissen con la funduplicatura parcial posterior. Y estos autores en total eran 792 pacientes, 404 con Nissen, 404 con funduplicatura de Toupet y 388 con funduplicatura de Nissen. En todos los pacientes se hizo una funduplicatura de Nissen estándar, pero pero hay que reseñar que en 2 estudios la funduplicatura parcial posterior abarcaba entre 200 y 270 grados. Por tanto, hay 2 series en la cual la creación de la funduplicatura parcial posterior no fue estándar. El seguimiento fue 12 meses y estos autores lo que encuentran es que no hubo diferencias entre ambas técnicas en cuanto a la exposición al reflujo ácido, analizado con pHmetría 24 horas, o a la aparición de esofagitis durante el seguimiento. Sin embargo, cuando se analizó la disfagia o la necesidad de dilataciones por la disfagia, vemos que en la funduplicatura de Nissen el porcentaje de pacientes con disfagia era del 13,5% frente al 8,6% en la funduplicatura parcial posterior, y la necesidad de dilataciones también fue superior en el Nissen. Por lo tanto, había más riesgo de disfagia en los pacientes sometidos a la funduplicatura de Nissen. Estos autores concluían que por primera vez con su revisión sistemática había evidencia que apoyaba la opción de la funduplicatura parcial posterior frente a la funduplicatura de Nissen al tener menos efectos indeseables. Hay un segundo estudio que es interesante, publicado en el BGS, que estos autores lo que hacen es un network metaanálisis en el cual les permite hacer una comparación simultánea de múltiples opciones, y esto les proporcionaba una síntesis robusta manteniendo la randomización que se había realizado en esos estudios. Y comparan distintas técnicas, son 51 estudios randomizados, y evalúan más de 5.300 pacientes y 14 diferentes opciones técnicas. Y en este estudio, que es un estudio de un grupo de Nueva Zelanda, lo que esos autores luego, tras un análisis muy minucioso y utilizando esta metodología, crean estos plots, estos cluster ranking plots, en el que calculan el SUCRA, que es una medición de la probabilidad
de que una determinada opción sea la mejor para un determinado resultado. En este caso sería la disfagia y el reflujo. Y entonces ven que la funduplicatura parcial posterior en el cuadrante derecho superior estaría la opción en el que estaría mejor balanceado el control del reflujo con una menor incidencia de disfagia. Y tanto para el periodo entre 3 y 12 meses y el periodo entre 1 y 5 años, la funduplicatura parcial posterior aparece como la que proporciona un mejor equilibrio entre conseguir el control del reflujo y minimizar la incidencia de disfagia. Como ha mostrado también el doctor Salcedo, más recientemente, en el año 19, tenemos un estudio aleatorizado del grupo de Lundell, en el cual comparan la funduplicatura parcial posterior con el Nissen. En esta serie, las técnicas fueron estándar, si bien no utilizaron sonda Bougie en la creación de ambas técnicas, y basalmente hay que decir que son pacientes en los cuales se descartaron pacientes con grandes hernias de hiato, a no ser que tuviesen un reflujo patológico confirmado. Basalmente no hubo diferencias entre ambas series, esofagitis, esófago de Barrett o hernia hiatal, y estos autores no encuentran diferencias tanto basalmente como a los 5 años entre estos síntomas, reflujo, dolor abdominal, etc. No encuentran diferencias en cuanto a al control del reflujo, analizado con pH-metría de 24 horas hasta 3 años. Sin embargo, si bien a los 6 semanas encuentran que en ambas técnicas se incrementa el score de la disfagia, luego al primer y segundo año hay un mayor score de disfagia y es significativo en los pacientes sometidos a una funduplicatura de Nissen. Los autores concluyen que, si bien no hay diferencias en el resto de resultados, sí la funduplicatura parcial posterior tendría el beneficio de tener menos, de dar lugar a menos disfagia en esos pacientes, y había que considerarlo como una opción de elección. Hay que decir que en este estudio no se incluyeron pacientes con trastornos motores esofágicos. Y por último, aquí son los datos recientes también. Esta es una revisión sistemática metodológicamente muy bien hecha proporcionada por la IAES, y en la cual se planteó la cuestión: ¿qué opción en el año 2022, qué opción, las distintas opciones técnicas, cuál sería la más adecuada para pacientes con enfermedad por reflujo? Aquí se descartaron pacientes con grandes hernias de hiato y pacientes con trastornos motores, y con esta metodología muy sofisticada, con una revisión sistemática, también hacían un metaanálisis también en red, y también valorando la evidencia con la metodología GRADE. Estos autores encontraron que de los distintos outcomes en relación a la disfagia, encontraban, si bien con unas evidencias moderadas y en otras bajas, pero en cuanto a la disfagia, encontraban que la funduplicatura parcial posterior, la funduplicatura de Nissen, probablemente incrementa la disfagia en comparación con la funduplicatura parcial posterior. Y en esta revisión última se concluye que es un grupo de expertos que se sugiere que la funduplicatura parcial posterior la sugieren como opción frente a la funduplicatura de Nissen, fundamentalmente haciendo hincapié en la menor incidencia
de efectos indeseables. Con todas estas evidencias, podríamos concluir que la cirugía antirreflujo, bueno, es una opción bien documentada, opción para controlar el reflujo gastroesofágico a largo plazo, que hay que tener en cuenta a la hora de decidir y de plantear una cirugía antirreflujo los efectos indeseables que pueden acompañar a esta técnica. Y en este sentido, enlazado con esto, que la funduplicatura parcial posterior, por las evidencias actuales, proporcionaría el mejor equilibrio entre ofrecer al paciente un buen control del reflujo con una menor incidencia de disfagia. Si bien, y coincido con las apreciaciones últimas del doctor Salcedo, queda por ver qué papel tiene la funduplicatura parcial posterior en pacientes con esófago de Barrett y en pacientes con esofagitis graves, subgrupos en los cuales no ha sido evaluado suficientemente esta técnica. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por la presentación. Pienso que ha quedado bastante bien claras ambas posiciones y abrimos ahora 5 minutos de discusión. Y lo primero me gustaría que a los resto de ponentes y al doctor Grande, Benedetto, cualquier pregunta, y si no, preguntaré yo. Y también, por otra parte, en el chat, cualquier persona que quiera hacer una pregunta, simplemente a través del chat, si la podemos contestar. ¿Algún comentario? Un inciso. Eduardo, preguntaste a Gabriel qué técnica... Sí, todavía no he llegado. Es que me guardaba esta pregunta para la segunda parte. Era la que bueno, vale. Ahora. Está en la recámara. Vale. ¿Algún comentario? Bueno, bien, vamos, me parece que el comentario, o sea, la sensación que da es la transición de un concepto casi de que el Nissen era la referencia sagrada a una especie de crítica y a una conversión hacia el tupé. A mí lo que no me acaba de quedar claro es que da la sensación, y eso especialmente con medicación antisecretoria tan potente, que nosotros como cirujanos y después también el público al que tratamos y los digestólogos, que es mucho más aparatoso una disfagia inmediata, porque la sintomatología post-cirugía del reflujo puede ser muy aparatosa y realmente incómodo de tratar, versus los resultados a largo plazo y muy largo plazo. Una de las críticas de la cirugía del reflujo es que el 50% de los pacientes operados de un inmediato a los 10 años están tomando medicación otra vez. ¿Qué diferencia hay entre el Nissen y el Tupet a largo plazo? Se ha comentado previamente, pero ¿cuál sería vuestra opinión? Es decir, ¿qué pesa más? ¿La disfagia posoperatoria o el reflujo a largo plazo? Manuel. No, a ver, uno de los problemas de muchos de estos estudios, y luego, pero claro, hay que ver, hay que diferenciar los estudios aleatorizados, centros con gran experiencia, de lo que es la realidad. Y la realidad en muchos hospitales, yo creo que es la punta del iceberg de en un gran porcentaje de casos, no puedo decir aquí el porcentaje exacto, pero de pacientes en los cuales hay fracasos de la cirugía antirreflujo, pacientes que necesitan de nuevo tomar antisecretores, y la realidad a nivel poblacional es distinta a lo mejor de la que podemos tener en centros de referencia. Yo, si a la pregunta de la disfagia, yo creo que tenemos que buscar ese equilibrio. Y en muchas ocasiones nosotros como cirujanos, me da la sensación, y yo sigo los pacientes durante años, minimizamos la disfagia y la incomodidad que supone para un paciente tener disfagia y no poder disfrutar de una comida adecuada, etc. Yo creo que si podemos encontrar ese equilibrio, vuelvo a decir, yo quizás en un paciente con esofagitis grave o con Barrett, es posible que una funduplicatura de Nissen sea lo adecuado.
Pero en el resto de los pacientes, por mi experiencia y en seguimiento con test de calidad de vida, etcétera, etcétera, yo creo que la funduplicatura parcial posterior minimiza mucho más la disfagia y eso tiene un impacto en la calidad de vida de los pacientes. Gabriel, muy corto. Yo estoy de acuerdo con Manuel completamente. Vamos a ver, hay dos aspectos en esto. El primero es la funduplicatura parcial posterior, 270 grados, no siempre es sencilla hacerla. Porque el problema que ha habido con los estudios comparativos, hasta que apareció el de Lundell, incluso el de Breders del año 2004, es que las funduplicaturas parciales posterior eran funduplicaturas que se consideraban incompletas, incluso para el control del reflujo. Funduplicaturas que podían llegar a ser de 180 grados. Entonces, comparar una técnica de 360 grados con una de 180, pues no es lo mismo que realizar una funduplicatura de 270 grados donde asumimos que el reflujo va a estar mejor controlado. Yo creo que la disfagia posoperatoria, que ya hemos visto y lo describen en casi todos los artículos grandes sobre inocosillo, etcétera, y que al año puede llegar incluso al 8%, es decir, 1 cada 10 pacientes de los que operamos puede tener disfagia posoperatoria, es un tema que hay que tener en cuenta en las primeras decisiones que vamos a tomar a la hora de operar a un paciente de una cirugía antirreflujo. Pero estoy absolutamente de acuerdo con Manuel en que hay un subgrupo de pacientes en los que nunca ha habido estudios aleatorizados correctamente realizados entre una funduplicatura parcial posterior de 240 o 270 grados y una del tupé. Y son esos pacientes que nos dan miedo, que tienen una esofagitis C o una esofagitis D que no conseguimos controlar con medicación o un esófago de Barrett. Yo creo que en ese subgrupo de pacientes, y como he dicho en la presentación, aquellos que no tienen un trastorno motor severo, es decir, obviamente una calasia o una esclerodermia, pero también aquellos pacientes que tienen un DCI mayor de 100, no tienen una peristalsis esofágica, en todos esos, excluyendo ese pequeño grupo de pacientes, a los pacientes con una esofagitis grave a un Barrett, yo optaría por hacerles una funduplicatura completa por el miedo a que acaben desarrollando en el primer caso un Barrett y en el segundo puedan avanzar a un adenocarcinoma. Porque no hay estudios que nos digan que con una funduplicatura posterior vamos a conseguir los mismos efectos que con una funduplicatura 360. De acuerdo, que tenéis que hablar bastante para intentar justificar los ítems, con lo cual significa que todavía continúa siendo discutido. Dos preguntas muy, muy cortas. Una para Gabriel, que es, cada vez es más frecuente operar hernias paraesofágicas grandes. Estos pacientes, muy rápido, ¿hay que hacer mecanismo antirreflujo, sí o no? Tupet-Nissen. Y la segunda pregunta para Manuel es, en tu experiencia, ¿cuál es el Tupet ideal? Los 3 pasos quirúrgicos ideales que siempre haces en tu cirugía. Gabriel. Hernia de hiato grande con presencia de reflujo gastroesofágico demostrado en pH-metría, funduplicatura, desde mi punto de vista, siempre. Funduplicatura de elección, si hay trastorno motor, que es frecuente, porque suelen ser pacientes añosos y con esófago generalmente dilatado, nosotros optamos más por una funduplicatura parcial posterior 270. Si hay esofagitis severa, entonces ya nos planteamos la necesidad de hacer un Nissen. Pero si no, en ese tipo de pacientes con una hernia muy grande, que generalmente son pacientes de edad avanzada, realizamos una funduplicatura posterior. Muy bien. Y la segunda pregunta era... No, la segunda es para profesor Pera. Ah, perfecto. El Tupet. The perfect Tupet. Bueno, 3 palabras, tenemos sí. muy Yo fundamentalmente, nosotros lo hacemos tutorizado con una Maloney del 48 y es importante buscar bien la simetría del tupé y que abarque en la parte derecha bien, que sea 270 grados y fijado a la parte craneal al diafragma. Y luego lo fijamos al cierre de la crura. Muy bien. Bueno, pues para mantener el horario, si queréis, cambiamos de tercio y nos vamos al tratamiento de la calasia. Para esto quiero presentar a los 2 ponentes. Primero al doctor Eduardo Albéniz, que me ha dicho que no estaba en el grupo, pero yo creo que sí, porque es el endoscopista de la Clínica Universitaria de Navarra, con experiencia tanto clínica como en investigación en tratamiento endoluminal, con una amplia experiencia en el ya no recién llegado POEM. Y el segundo al doctor Fernando Mingol, del Hospital de la Fe de Valencia, pues precisamente para decir qué queda para el cirujano o qué le damos al endoscopista. Yo pienso que es interesante ahora que el doctor Albéniz nos pueda decir en el momento actual cuál es
la situación. Yo pienso que el POEM ya es algo, ya es un concepto maduro en el que sabemos muchas cosas con precisión científica, que nos diga qué es lo que podemos esperar desde el punto de vista del endoscopista y después a continuación decir exactamente cómo hay que hacer la combinación cirugía-endoscopia en función del centro de la experiencia del paciente. Doctor Albéniz, cuando quieras. Lo primero, ¿veis mi presentación correctamente? Perfecto. Perfectamente. Sí, sí, vale, pues bueno, gracias de nuevo por la invitación, gracias porque es verdad que estamos todos en el mismo barco y buscamos lo mejor para nuestros pacientes. Entonces, sin dilatarme demasiado, bueno, estos son los espacios, ¿no? Vosotros trabajáis más en el segundo, nosotros en el primero y desde hace un tiempo trabajamos en la submucosa, que es lo que se llama la endoscopia del tercer espacio, ¿vale? Esto surgió haciendo mediastinoscopias a cerdos. Esta es la persona que se le ocurrió hacer, bueno, la idea de hacerlo en humanos y al doctor Inoue pues es el primero que hizo en el año 2010 el primer POEM. Se han hecho miles y miles de POEM, probablemente muchos más de los que pone ahí. Y yo creo que es una técnica para hacer en hospitales de referencia. Recientemente pues se han hecho las aplicaciones para ser CESUR en nuestro país y luego también, pues bueno, pues si no eres CESUR, al menos tener un alto volumen y todos los servicios disponibles. Yo creo que hay que llegar al POEM con experiencia. Esto es una disección endoscópica grande, de un barrer grande, circunferencial, ¿no? Y pues vemos ahí. Entonces, si sabemos hacer túneles, pues sabremos hacer POEM mejor, ¿vale? Las indicaciones son los 3 tipos de acalasia, en los que la eficacia es la misma, ¿eh? Ahí probablemente la eficacia con la cirugía es claramente similar en la acalasia tipo 1 y tipo 2. La acalasia tipo 3, la cirugía creo que se complica. En la obstrucción del esfínter, pues es como una acalasia sin patología del cuerpo, con lo cual cualquiera de las técnicas sería válida. Y en trastornos espásticos como el espasmo del esófago distal o el jackhammer, ahí sí que hay que cortar largas zonas de esófago y creo que el POEM sería claramente de elección. ¿Por qué el POEM y no otras técnicas? Bueno, se ha documentado un éxito técnico superior al 90% y ya los trabajos nuevos hablan de superiores del 95%, pero en éxito clínico, el éxito técnico casi siempre los POEM se consiguen hacer, salvo fibrosis masiva, y los efectos secundarios son bastante manejables. La dilatación es una anatomía incontrolada e incompleta y funciona al 50%, ahora lo veremos. La cirugía, pues para mí es una cirugía, si hay una técnica menos invasiva que es similarmente eficaz, estaría bien. Y te llevas una funduplicatura parcial que no es necesaria en 2/3 de los pacientes. Luego hablaremos un poco del reflujo, que es el tema controvertido. Y el POEM, pues cortas de forma dirigida lo que te dice la manometría y de una forma pues bastante selectiva. Ya os he comentado que la dilatación tiene un porcentaje de respuesta a los 5 años del 50%, que es útil, que se puede hacer en los pacientes, pero que para mí ahora mismo me cuesta más hacer una dilatación, que es una técnica ciega, que un POEM. Los metaanálisis están a favor del POEM. Hay ahora también un trabajo en JAMA muy serio, pues, claramente la eficacia del POEM es superior a la de la dilatación. ¿Por qué se sigue haciendo? Pues en muchos sitios no hay otra técnica y a veces es sencillo hacerle una dilatación pues a una persona mayor, pero por ejemplo en mi hospital hicimos, una persona indicó una dilatación en un paciente añoso que tuvo pues, un shock hemorrágico después de la dilatación, más las perforaciones, etcétera. La cirugía, hasta hace no demasiado tiempo no había ningún estudio randomizados. Actualmente hay 2 estudios randomizados, este New England. La eficacia es muy similar para ambas técnicas y aunque en el abstract pone que hay más reflujo, que es verdad que lo hay con el POEM, a los 2 años la exposición ácida de las 2 técnicas es similar. Este otro trabajo es de un poquito peor calidad, está hecho con 20 pacientes de un grupo brasileño. Concluyen que la eficacia es similar, pero también con más reflujo pues, después del POEM. ¿Cuáles son las tasas de reflujo después del POEM? Está en torno pues, a los 25, 2/3 de pacientes se quedan sin reflujo, 1/3 de pacientes quedan con reflujo. Eso es más o menos documentado por pechimetría. Aunque el reflujo sintomático a veces suele ser menor. Simplemente esta es una guía reciente de hace 3 años de la AEG, desde el 2019, perdón. Entonces, aquí no tiene nada que ver con el POEM, pero compara los estudios que hay randomizados entre cirugía y tratamiento médico del reflujo. Entonces, hay 2 ensayos clínicos unicéntricos, 2 multicéntricos.
a los 5 años no hay diferencias en calidad de vida y el 44% de los pacientes en uno de los estudios está tomando IDPs a los 5 años de haberse hecho una cirugía antirreflujo. Ahora desconozco si era Nissen, Tupé, etcétera, ¿vale? Que hoy he aprendido bastante de vosotros. Y los estudios, pues bueno, pues habéis hablado de disfagia, habéis hablado de eficacia, pero bueno, también está el gas bloat, también está la dismotilidad, está la gastroparesia después del reflujo. Esto es, por ejemplo, es una hernia post-funduplicatura. Hace poco tuvimos un paciente en nuestro centro y hay trabajos en los que habla pues, problemas del Heller después de la cirugía. Nosotros hemos tratado más de 30 pacientes ya con POEM post-Heller y a veces valorar a estos pacientes es muy complejo porque a veces vemos que tenemos un cardias abierto, pero sin embargo los pacientes tienen síntomas obstructivos. Yo creo que se genera una fibrosis postquirúrgica y eso provoca una dilatación esofágica con el tiempo. A veces haces un POEM y queda más relajado, pero es difícil diagnosticar a estos pacientes y también manejarlos, ¿vale? Y luego, alguna vez he escuchado al doctor Targarona decir que el Heller es un one-shot surgery y que hacer un redo Heller pues que es una cirugía compleja para todos vosotros, ¿vale? Para mí las indicaciones quirúrgicas absolutamente claras, esta es la calasia en estadio final y cuando se asocia a una alteración anatómica la hernia de hiato que no es demasiado frecuente. Hasta hace poco no había estudios de eficacia a largo plazo del POEM, pero ya tenemos estudios en los que tenemos una mediana de 48 meses y hay también estudios de 5 o 10 años en los que la eficacia clínica del POEM está en torno al 87-90%, que es prácticamente la eficacia similar a la eficacia de la cirugía, ¿vale? Los eventos adversos globales están en el 1,5% y el reflujo sintomático en este metaanálisis el 22%, pero bueno, entre 25, 30%, 20%, eso serían las cifras de reflujo post-POEM. O sea que al menos dos tercios de los pacientes se quedan sin reflujo. Luego, otra razón para hacer el POEM es, ya os hemos comentado que la calasia tipo 1 y la tipo 2, tanto la cirugía como el POEM son equivalentes, pero cuando hay una afectación más extensa del cuerpo esofágico, como es la calasia tipo 3, otros trastornos espásticos como el espasmo, el Jaeger, hay que hacer cortes muy largos de esófago. Entonces, ahí la cirugía se complica, necesitaría un doble abordaje y el POEM es una técnica mínimamente invasiva. Aquí vemos trazados manométricos pre y post, en los que la manometría de alta resolución nos dibuja exactamente los centímetros que hemos cortado de POEM que se eligen muy bien. Luego en nuestro centro incluso hemos hecho ver algunos pacientes con trastornos que se salen fuera de la clasificación de Chicago, que tienen trastornos motores complejos y el equipo de motilidad pues, ha definido bien estos trastornos y hemos hecho POEM en estos pacientes y tenemos una serie de POEM fuera de Chicago en los que el POEM les ha ido bien. Este paciente tenía un esófago sacacorchos, hacía unas úlceras por infactación, tuvimos que cortar, me acuerdo que en torno a unos 15 centímetros y el paciente pues lleva no sé cuántos años lleva con síntomas y está asintomático después de varios años de hacerse el POEM. No hay edad para hacerse un POEM, hay estudios en niños. Lógicamente, si hay reflujo, estos pacientes tendrán reflujo durante muchos años y esto pues habrá que evaluarlos y habrá que seguirlos, pero la eficacia es similar. Cuando fallan otras técnicas, incluido el POEM, parece que el redo POEM sigue siendo también la técnica de elección. Y cuando falla el Heller, nosotros os voy a poner, esto es un paciente con Heller, veis la funduplicatura en la parte que está detrás del endoscopio. Este es el abón que hemos hecho para hacer el POEM. El abordaje que hacemos nosotros es posterior. No nos suele molestar si hay una única intervención y no hay muchas intervenciones. No nos suele molestar demasiado el que el paciente tenga un Heller previo. Os paso un vídeo, unos fragmentos, porque quiero enseñaros un vídeo al final. Este es un paciente post-Heller. En el que fue un POEM relativamente sencillo. Hacemos una incisión, nos metemos por ahí, tunelizamos con una serie de bisturís que elevamos la submucosa para no tocar la mucosa y vamos tunelizando hasta estómago. Cada vez somos más conservadores a la hora de hacer la miotomía gástrica y tenemos incluso mediciones
Bueno, a veces estamos empezando a hacer endoflip también intraoperatorio a veces para medir esa miotomía, pero bueno, no es que sea estrictamente necesario. Y luego, pues decidimos dónde cortamos, qué capa cortamos, qué centímetro cortamos y bueno, esto es un poco como hacemos la miotomía. ¿Vale? Entonces, ya el POEN, además, aparte de la calasia, pues también tratamos Zenker. 2 minutos, sí. por favor. Vale, pues entonces, vale, hacemos el POEN en cualquier localización del tubo digestivo. Esto es una piloromitomía, del píloro para la gastroparesia. Estos son nuestros datos, hemos hecho más de 300 pacientes, un 95% de eficacia. En los Heller es algo menor. Las complicaciones, algún año no hemos tenido, pero están dando el 4%, son complicaciones que se han manejado clínica o endoscópicamente, ¿vale? Pienso que es el gol estándar después de la calasia. Y quería terminar con algo que igual es un poco provocativo. Se están empezando a hacer funduplicaturas por endoscopia, ¿vale? Ahora os comentaré si queréis. Esto es una serie en la que he participado yo. Me invitaron a un estudio en Sudamérica. Y esto es os voy a poner 1 minuto de vídeo y os dejo. Espera, le voy a quitar el silencio. Bueno, no le quito el sonido y ya está. Esto es un bisturí bipolar para que veáis que también el mundo bipolar se está metiendo en la endoscopia. Y aquí hacemos una funduplicatura. Aquí está sin sonido, disculpad. Bueno, esto es como hacemos un símil de un intento donde vamos a hacer la funduplicatura. Y es cierto que el material que tenemos actualmente para trabajar intraluminalmente por la endoscopia, tenemos un solo canal para trabajar, pues es muy rudimentario. Pero bueno, si queréis, otro día podemos hablar de esto más tranquilamente. Pero sí que conseguimos hacer un wrap. Ahora veréis. Os lo voy a enseñar. Incluso en una serie de pacientes que hicimos ahí, a un paciente ha habido que dilatarle después de la funduplicatura endoscópica. Bueno, estas son otras técnicas endoscópicas por reflujo que también podríamos comentar, pero ya es demasiado. Y nada, mis conclusiones es eso, que el POEN pienso que puede ser el estándar de tratamiento actual de la calasia, que se tiene que hacer en centros de referencia, que no tienen edad, que ahí se puede aplicar en otras patologías gastroesofágicas y que quizá, bueno, la endoscopia, yo creo que el nombre de la endoscopia flexible probablemente sea cirugía endoscópica flexible, que ahí vamos a trabajar juntos y que probablemente la mejora técnica pues nos lleve incluso a la posibilidad de hacer funduplicadoras por vía endoscópica. Y no os digo nada con la robótica flexible en un corto espacio de tiempo. Nada, muchas gracias por todo. Y Muchas abierto gracias. Cualquier comentario. Seguro que lo habrán. Vamos a oír ahora al profesor Mingol que nos explique si queda algo para los cirujanos o el Heller por la paroscopia se va a la papelera de la historia. Tú dirás. Pues la verdad que a mí, buenas tardes y gracias por invitarme a esta magnífica sesión. La verdad que me ha tocado a mí ahora hablar ahora de la cirugía. En esta época del POEM es como un poco anticuado, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay cabida para todo. Para todo. Si lo hacemos bien, hay cabida para todo, ¿no? La calasia, como todos sabéis, es un trastorno motor idiopático. No sabemos que la causa, lo que produce sobre todo es la disfagia, lo que más molesta al paciente, ¿no? Y lo más importante es la incidencia, que es una incidencia muy baja. Por eso es necesario la centralización para mejorar los resultados. Aunque sea una patología benigna, aunque nos pueda parecer una patología sencilla para operar, debe ser centralizada para mejorar los resultados. No se pueden hacer 4 acalasias al año. Las pruebas diagnósticas fundamentales son la endoscopia fundamental en un paciente con disfagia, un tránsito y una manometría de alta resolución, con más o menos el flip que puede darnos algún dato más. La manometría de alta resolución es el gol estándar. Con una simple mirada al trazado manométrico lo ves perfectamente si es un tipo 1, tipo 2 o un tipo 3. Y el tratamiento de la calasia, como ya ha dicho el doctor Albéniz, es
un tratamiento sintomático. Nosotros lo que pretendemos es que el paciente pueda comer y lo que hacemos es romper o cortar las fibras musculares de una forma más o menos controlada. Y todos los tratamientos que van dirigidos a eso tienen una efectividad comprobada. En ese tratamiento tenemos la dilatación endoscópica, que es un tratamiento que todavía es útil, la cirugía, que es pues, el corte de esa fibra muscular de forma controlada y que se puede ver muy bien, ya sea laparoscópico o robótico hoy en día, que puede ir. Y luego hay un tratamiento que también para unos pacientes está indicado, que es como la toxina botulínica, los bloqueadores de canales de calcio, etcétera, que hay pacientes mayores, pluripatológicos, que se pueden beneficiar de este tratamiento. Y hoy en día, lo más efectivo, lo menos agresivo es la miotomía endoscópica peroral, que yo creo que es el futuro del tratamiento de esta patología. En este algoritmo terapéutico que ya describió Zaninoto en el 2014, pues yo añadiría que todos deberían ser referidos a un centro de excelencia, cirugía esofágica, y como veis, pues hay una opción para todo, ¿no? Para los tipo 1, menos los jóvenes se prefería operarlos, los más mayores, más dilatación neumática, pues aquí había un poco de todo, las opciones que podía haber todo. A ver qué no pasa esto. ¿Por qué no pasa? 4 palabras sobre la dilatación. La dilatación es una ruptura no controlada de las fibras musculares. La verdad que nosotros fuimos pioneros en España en la dilatación, un programa de dilatación importante que conseguimos a un 70% del éxito en la primera dilatación y que disminuía las sucesivas dilataciones. Teníamos un protocolo perfectamente establecido porque teníamos una unidad en la que estaban los endoscopistas y los cirujanos y fue consensuado el tratamiento de la dilatación y este era nuestro protocolo de actuación para la acalasia. El problema de la dilatación siempre fue la perforación. En este tiempo, desde el 1980 al 2010, tratamos 510 acalasias con dilatación neumática, hubieron 9 perforaciones. Siempre el cirujano estaba avisado de las dilataciones, se hacían de lunes a jueves, nunca en fin de semana, y estos 9 perforados fueron tratados siempre por el mismo equipo quirúrgico, haciendo la reparación de la perforación, la miotomía y la funduplicatura. Y los resultados fueron iguales que los pacientes operados sin perforación. Hoy en día la miotomía esofágica es laparoscópica o robótica, es la que mejor resultados a largo plazo presenta, con muy pocas comorbilidades y hace poco era el gold estándar del tratamiento de la acalasia. Es una morbilidad asumible, el paciente tiene que saber que puede haber perforaciones, pero son muy, muy infrecuentes, es una cirugía que tampoco es muy larga y la verdad que en buenas manos tiene unos resultados muy buenos. Importante, para hacer bien esta cirugía es necesario el control endoscópico intraoperatorio, con más o menos utilización del endofrit. Estos son los esquemas ya de los años 90 del doctor de Juan, que hacíamos la miotomía. Sobre todo la miotomía hay que entrar esos 2-3 centímetros en el estómago para ser eficaz y evitar la recidiva. Esto es un vídeo de cómo hacemos la miotomía por laparoscopia, siempre controlada por endoscopia intraoperatoria. La endoscopia la hacemos ya nosotros. Y vemos cómo perfectamente se ven las fibras musculares por endoscopia, cómo se ve con el ganchito, vamos cortando esas fibras que se pueden ver por la endoscopia, que se transiluminan, y conseguimos una miotomía amplia y efectiva. Y no solo para hacer la miotomía, también para hacer la funduplicatura. Una vez que hacemos la funduplicatura podemos cerrar demasiado y echar al traste toda la cirugía que hemos hecho. Por eso es importante la endoscopia en todo momento en la cirugía de la acalasia. El uso del endofrit también se ha visto que es efectivo y puede mejorar los resultados, pero nosotros experiencia con esto no tenemos. Y las series históricas, pues de todas las cirugías y en centros de alto volumen, pues ronda siempre el 90% de efectividad en el tratamiento quirúrgico. Sí que es verdad que este es un estudio del doctor Parrilla, profesor Parrilla en Murcia, ¿no? Que fue muy famoso ya en el 2008, pues el objetivo de la cirugía es que el paciente coma.
y hacemos un antirreflujo, pero un antirreflujo que es poco antirreflujo. Nosotros no queremos forzar ese antirreflujo para evitar reflujo en su totalidad. Es decir, que muchos pacientes, incluso con la cirugía, van a tener reflujo. Incluso hay tasas de reflujo en más del 40% en este estudio. En nuestra serie de 400 pacientes operados de los años 90, tanto por cirugía abierta como cirugía laparoscópica, tenemos el 90% de efectividad en los tipo 1 y tipo 2, que baja siempre en los tipo 3, pero tenemos una esofagitis del 20% y cerca del 50% toman IBPs a los 5 años. Y es que la mayoría de los pacientes no se quejan de reflujo, la acalasia. Yo creo que es anecdótico el paciente que después de operarse de acalasia se queje de reflujo, porque lo controlan muy bien con los IBPs. Y la miotomía peroral endoscópica, el POEM, que ya lleva unos años y la verdad que ha evolucionado muy bien. Yo creo que es una técnica que viene para quedarse y para ser el gold estándar, como ha dicho el doctor Albéniz, es también el corte de las fibras musculares de forma controlada, con una visión directa y desde el interior de la tripa. Es lo que impresamos hace unos años, estaba el NOTES, pues esto es una cirugía de orificios naturales. Como bien ha dicho él, la indicación se extiende mucho, tiene una indicación y con unos resultados muy buenos, como vemos estos, que puede ser también en eso tipo 3, en los espasmos esofágicos, el Jackhammer, y comparándolo con esto, con la cirugía, tiene unos resultados muy similares, más del 90%, y como decía el doctor Albéniz, el reflujo es anecdótico y muy similar al grupo de la miotomía laparoscópica. Nos ha vuelto a quedar esto. También en población pediátrica el POEM ha dado muy buenos resultados también y es muy efectivo. Aquí vemos cómo ves el resultado en los tipo 1 y tipo 2, como en todos los pacientes, como en la cirugía tiene un éxito mayor del 90%, que baja en los tipo 3 y en otras alteraciones al 70%, igual que la cirugía, y que el reflujo en muchos estudios que compara el POEM ronda sobre el 33 al 24% en POEM. Es decir, muy similar a la cirugía. En este estudio de la Universidad de Stanford, que compararon también la miotomía de Heller con el POEM, vieron que los resultados son muy, muy similares. Y hablando otra vez del reflujo, sobre todo el reflujo es muy similar. El grado de esofagitis es tanto en el POEM como en la miotomía de Heller muy similar. Entonces, como ya he puesto esta diapositiva, yo creo que el POEM hoy en día sí que es el tratamiento gold estándar de la acalasia. Entonces, este algoritmo que proponía Zaninoto en los años 90, podríamos añadirle el POEM aquí, pero lo podemos añadir aquí, lo podemos añadir aquí, lo podemos añadir aquí, lo podemos añadir aquí. Es decir, el POEM nos sirve para casi todos los pacientes. Entonces, ¿cuándo indicar la cirugía o POEM? Pues eso es una pregunta bastante difícil de contestar, porque el POEM está ganando mucho terreno. Yo creo que todavía hay opciones para indicar la cirugía, sobre todo en pacientes jóvenes, en sitios de referencia, ¿no? Que la cirugía tiene unos resultados muy buenos, la acalasia tipo 1 y tipo 2 en estos pacientes jóvenes, si tiene una hernia de hiato asociada, si hay un divertículo, y sobre todo en las acalasias evolucionadas. Y el POEM, déjalo para el paciente mayor, para las reintervenciones, para los tipos 3 y otros trastornos motores. Y también tienes que ofrecer al paciente, si quieres abordar la acalasia en su totalidad, otros tratamientos como puede ser la dilatación, la toxina botulínica, etc. Por eso es importante hacer siempre esta patología en unidades de referencia, multidisciplinares, con endoscopistas, cirujanos, gastroenterólogos que se dediquen a las pruebas funcionales y comités de patología benigna, donde se traten estos pacientes y decida el mejor tratamiento para este paciente. No se puede ser francotirador en esta pared. Hay endoscopistas muy buenos, pero si detrás no tienen todo un sistema de cirujanos esofagogástricos y gastroenterólogos que se dedican a esto, tendrán muchísimo riesgo porque si hay alguna complicación no estará respaldado por estos pacientes. Por eso es importante hacer esta patología en sitios de referencia y con comités multidisciplinares. Entonces,
como mensaje final, la acalasia es un trastorno muy infrecuente y es necesaria la concentración de los casos para mejorar los resultados. El POEM hoy en día es una verdadera opción en el tratamiento inicial de la acalasia, de los trastornos motores y de la recidiva, con resultados equiparables a la cirugía. Pero es necesario también concentrar los casos. No se puede hacer 4 POEMs al año. La miotomía de Heller, laparoscópica o robótica, tiene muy buenos resultados a largo plazo y sigue teniendo cabida en el arsenal terapéutico de la acalasia. Pero ya, y repito otra vez, es necesario equipos multidisciplinares y comités de patología benigna. No se puede decidir el tratamiento de un paciente con acalasia tú solo en la consulta. Hay que presentarlo en un comité y que también el paciente decida. Hay pacientes jóvenes que tienen miedo a la cirugía, tienen miedo a una actitud agresiva y prefieren una dilatación y prefieren esperar y darse una dilatación. Yo creo que es una muy buena opción también, si es un centro con buenos resultados en la dilatación. Por eso yo creo que hay que ofrecerle a los pacientes todas las posibilidades y que el paciente también decida. Muchas gracias. Gracias por ajustarte al tiempo y por la concreción y claridad de la presentación. Bueno, comentarios. Yo quería preguntarle al doctor Albéniz 2 aspectos. Hay una pregunta del chat en la cual preguntan, porque una sensación es que el POEM, lógicamente, en estos 10 años ha ido evolucionando. Ha evolucionado técnicamente, conociendo la intervención, con un material también, material mucho más preciso. ¿Hay algún conocimiento en cuanto a la necesidad absoluta? ¿Cuál es la longitud de la miotomía? Es decir, a través del POEM se puede controlar mejor la longitud de la miotomía y en la mayoría de los casos, en el tipo 1, tipo 2, hacer casi una miotomía a medida, o hacéis un poquito como hemos hecho los cirujanos también, que a lo mejor no hemos avanzado en ese término de decir 5 centímetros para arriba y 2 para abajo, y como más larga sea en el estómago, menos disfagia y más reflujo. Es decir, ¿vos podéis ajustar bien o tiene sentido ajustar la miotomía por vía POEM? Hombre, no vamos con el micrómetro, pero sí que claramente en la mayoría de pacientes que no tienen una anatomía alterada por infinidad de tratamientos previos, que a veces los hay, identificamos bastante bien la porción de máxima presión esfinteriana. Y hay trabajos que hablan ahora de minimizar, de dejar el máximo esófago sano posible. Entonces, se están minimizando las manometrías esofágicas a 4 o 3 centímetros. En las acalasias tipo 1 con esófagos muy dilatados se podría hacer como también lo que llaman ultra-short myotomy. Y en estómago lo que estamos haciendo, que no hay una gran eficacia, pero la tendencia es ir a evitar las slim fibers, o sea, las fibras oblicuas, y también se están minimizando las miotomías a unos 2 centímetros. El EndoFlip también es una herramienta que tampoco está estandarizada, pero también unas mediciones de EndoFlip postoperatorias inmediatamente realizadas después del procedimiento podrían indicar que conseguir una distensibilidad menor de 3 también daría menos reflujo posquirúrgico. Pero ya os digo, no es una ciencia exacta, pero sí que tenemos una tendencia a minimizar las miotomías y sí que más o menos somos capaces de medirla. Tampoco es una ciencia exacta. Una pregunta eminentemente práctica y un poco, entre comillas, maligna para el endoscopista. Nosotros como cirujanos ya no vemos acalasias, al menos yo en mi experiencia en San Pablo, la verdad es que hicimos una rendición y las pasamos todas, y estoy sumamente satisfecho de esto, al doctor Warner. Los pacientes los llegan a vosotros. ¿Cuál es el mensaje a una mujer joven, 25 años, acalasia tipo 1, tipo 2? Es decir, ¿qué información le dais? Y también la pregunta es, ¿qué respuesta tenéis? Es decir, ¿cuántos pacientes dicen sí al POEM o prefiero intentar minimizar el reflujo? Bueno, yo cada día me dedico más al cuchillo y menos a la consulta, pero sí que es verdad que el paciente necesita la información completa de todas las técnicas. Yo, sin embargo, en una acalasia tipo 1 y tipo... claro, cuando si me preguntas a mí y yo te voy a dar la información y eres un paciente joven o mayor, te voy a decir que la eficacia de la cirugía y del POEM es similar, pero que en la cirugía 2/3 de pacientes se llevan una funduplicatura sin necesitarla y que la mayoría parte del reflujo posoperatorio se controla con IVPs. Entonces, yo en mi caso, y
Y luego la dilatación puede ser una buena opción si sale bien. O sea, porque los pacientes mejoran, pero si no te mejora del todo, ese esófago se va a seguir dilatando. Y si no lo vas siguiendo estrechamente, se va a seguir dilatando. Entonces, yo me quedaría con la opción menos invasiva y con la opción que evita la cirugía. Entonces, ese es mi mensaje. Es un mensaje sesgado, pero creo que es el mensaje que ofrezco a los pacientes. La toxina solo se plantea en gente muy, muy añosa, en lo que no vas a hacer nada más. Eso es el mensaje que yo daría a mis pacientes, ¿vale? Pero puede ser un poco criticable. No, yo no creo que sea sesgado, es probablemente una transición de un estándar a otro estándar. Y de hecho le quería preguntar al doctor Mingold, también continuando esta técnica, no sé, en Valencia seguro tenéis experiencia con el robot. Aquí en Barcelona me he enterado que hace poco hay un proyecto de hacer un estudio prospectivo randomizado comparando Heller por robot con POEM. La pregunta es, ¿qué queda para el cirujano y qué queda para el robot, si es que tiene sentido el robot? La verdad que como estos pacientes, no, como dice el doctor Albeniz, hay que seguirlos siempre, ¿no? Si tú le ofreces una dilatación o el paciente prefiere una dilatación o es mejor, luego a los 6 meses le tienes que hacer un tránsito. Estos pacientes nosotros en la consulta los seguimos para siempre. En cuanto al robot, el robot es una técnica quirúrgica que da comodidad al cirujano, pero en manos expertas, que si lo hacías bien por la laparoscopia, lo haces bien por el robot. Y es lo mismo que la cirugía. Lo que pasa es que está sentado y más cómodo. No mejora los resultados. Mejora los resultados cuando lo haces con endoscopia intraoperatoria o endoflit. Entonces sí que mejora los resultados, pero es equiparable a la cirugía laparoscópica. Puede que hay gente que lo haga mejor con el robot porque te da más sensibilidad, una mayor precisión, pero no creo que el robot difiera gran número del resultado de la cirugía laparoscópica. Entonces yo creo que es una opción, pero para comodidad del cirujano, pero nada más. Pero sí que hay que insistir que estos pacientes hay que seguirlos, nosotros los seguimos toda la vida, le hagas una técnica o le hagas otra. Porque estos pueden dar complicaciones, pueden evolucionar, pueden volver a recidivar y siempre hay que seguirlos. Gracias. Resumiríamos de que el POEM cada vez prácticamente la calasia es terreno del POEM. Sin embargo, hay un segmento pequeño pero imprescindible por parte quirúrgico. Pero los 4 ponentes, y esta sería la última pregunta, estamos a las 8:15, ha habido un denominador común en todas las presentaciones. Y aquí me gustaría que muchas veces se dicen porque hay que decirlo, queda bonito. Lo que pasa es que en la práctica no sé si realmente si es verdad o si llegaremos algún día, que es el concepto de multidisciplinaridad, el concepto de grupos integrados, el grupo de concentración de procedimientos. A mí me gustaría que los 4 ponentes dieran su opinión un poquito, y también no una opinión personal, que probablemente ya la sabemos, una opinión en el sentido, invito lógicamente a todos los demás personas que están oyendo, si hay que ir hacia la concentración de procedimientos. Esto se llegará a hacer en algún momento, qué necesidades tenemos, cómo lo tenemos que hacer, tenéis modelos en los que ya están funcionando o simplemente es una cirugía que simplemente un cirujano puede ir haciéndola libremente sin demasiados problemas. La pregunta es, cirugía benigna de la unión esofagástrica, cirugía funcional, concentración de procedimientos, sí o no, cómo y cuándo. ¿Quién habla primero? Vamos por orden, doctor Salcedo. Yo creo que es evidente, hay millones de publicaciones acerca del beneficio de la concentración de la patología en la patología tumoral y hay grandísimas opiniones de expertos de cirugía funcional que van en la misma línea. A mayor número de volumen y mayor comodidad por ser experto con un tipo de cirugía, los resultados mejoran. Eso es evidente. Y hay publicaciones de ellos. La patología del reflujo gastroesofágico tiene el problema es que está tremendamente extendida y es uno de los grandes debates que se hacen en las reuniones de patología funcional porque los resultados son tremendamente heterogéneos. Grupos con dedicación exclusiva o dedicación específica a la patología funcional claramente mejoran los resultados tanto en el control del reflujo como en las complicaciones a medio y largo plazo.
Manuel, la postura europea, la postura internacional sobre el problema. Bueno, creo que fue hace 2 años, hubo un proyecto liderado por Sandro Mattioli, y fue una encuesta europea en el que al final de ese survey, de esa encuesta, pues había una propuesta para la centralización de determinados procesos, de determinadas intervenciones quirúrgicas en la patología benigna esofágica, ¿no? Hay datos también adicionales, por ejemplo, Reino Unido en relación a la cirugía de las grandes hernias de hiato, vólvulos gástricos, donde se demuestra claramente que centros con volumen y con experiencia en cirugía esofagogástrica, los resultados son mejores. Yo creo que el volumen juega, es importante, pero también es el entrenamiento de los cirujanos. El entrenamiento de los cirujanos y luego una parte muy importante es el trabajar multidisciplinariamente con otros especialistas. Ese es nuestro caso, por ejemplo, en nuestro hospital tenemos un comité multidisciplinario de patología benigna esofágica y yo creo que eso ayuda a que la calidad de la atención a nuestros pacientes sea mejor. Pero determinados procedimientos, acalasia, grandes hernias de hiato, deberían estar pues concentradas en centros con gran volumen y con una gran expertise por parte de cada uno de los especialistas. Vosotros tenéis una serie casi de 500 casos, 400. En San Pablo teníamos una serie de 200 y pico cuando salí del hospital. Y en 15 años habíamos operado 100 casos. Es decir, hay una concentración que muy probablemente es espontánea, sobre todo para técnicas nuevas y complejas. ¿Cómo ves esta película desde el punto de vista de... Yo creo que hay un claro beneficio en concentrar la patología en determinados centros. O sea, yo no estoy en contra de que centros con experiencia realicen la técnica, ni muchísimo menos, pero sí que estoy a favor de que se concentre. Entonces, parece un contrasentido, pero si todos mantienen los estándares está bien, pero creo en la concentración porque favorece la especialización, la investigación y yo creo que es bueno para el paciente. Y luego también auguro un futuro en lo que nos vamos a trabajar en unidades funcionales, pues de cirugía flexible. Va a estar vuestra cirugía robótica o la estándar y vamos a trabajar en la cirugía flexible, ¿no? Los robots intraluminales están ahí a la vuelta de la esquina y ahí probablemente nosotros ahora estamos teniendo ventajas con el endoscopio, pero luego vais a tener ahí un claro papel también vosotros en esa cirugía flexible intraluminal. Fernando. La verdad que está claro, ¿no? Que la concentración de los casos mejora los resultados, pero ya es que es éticamente, ¿no? Es las consecuencias de hacer la cirugía mal hecha en el principio o no tener la suficiente experiencia, tanto para hacer un antirreflujo, para hacer una acalasia, las consecuencias que puede tener en el paciente son dramáticas. Y lo sé por la experiencia que, claro, a nosotros nos llegan todos esos pacientes. Entonces, cuando uno opera, una hernia de hiato es sencillo hacerlo y le ha dado una disfagia, le has fastidiado la vida. Y una reintervención ya es un riesgo de lesionar los vagos, de producir una gastroparesia, de producirle muchas alteraciones. Y una acalasia igual. Tú le haces una miotomía, que hacer una miotomía en el esófago es muy sencilla, pero hacer la miotomía esos 2-3 centímetros en el gástrico es mucho más complicada. Si no se la haces, va a recidivar. Entonces, las consecuencias de tener que reoperar a ese paciente son muy graves. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La gente yo entiendo a la gente que pueda o quiera hacer esta patología porque es muy bonita y muy agradable, pero que se planteen si el volumen que tiene es suficiente para ofrecerle al paciente lo mejor. Eso es una cosa que se tienen que plantear los cirujanos. Y que si nos planteamos eso, yo creo que mejoraría mucho los resultados, porque uno diría, pues yo prefiero estos 2 reflujos mandarlo a un sitio que te hagan gran volumen para que se hagan mejor. O las acalasias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, bien, me parece que tenemos ya que cerrar y simplemente resumir, realmente decir que continúan siendo controversias que yo pienso que con opiniones más claras después de estas presentaciones, con un corolario que todo el mundo está de acuerdo en el que la cirugía funcional de la unión esofagástrica es algo bastante más complicado y no tan sencillo como se puede plantear en algunos aspectos.
y que probablemente el mensaje, y aquí han habido tanto los ponentes como seguro algunas de las personas que escuchan, que se llevan el mensaje, y este mensaje es un mensaje muy importante de llevar a casa, de que hace falta plantear este tipo de cirugía con una infraestructura muy seria en la que exista este al menos concepto ya comentado de multidisciplinaridad y después de suficiente preparación técnica y después la evidencia claramente de la evolución del POEM. Simplemente, lo siento mucho, no puedo dejarlo, comentarlo, pero el doctor Grande, que es el veterano del grupo, yo lo conocí hace casi 40 años cuando era la persona que lideraba el estudio funcional del esófago con la manometría y la pechimetría. En aquellos momentos, la manometría y la pechimetría era el POEM de la cirugía esofagogástrica. 40 años después, pues lógicamente parece dar la sensación de que había terreno para explorar y prueba de ello ha sido la sesión de esta noche. Por tanto, desde mi punto de vista, nada más que agradecer vuestra presentación, ajustarse al tiempo y me gustaría, si el doctor Grande quiere cerrar la sesión, y muchas gracias a todos por vuestra participación. Por mi parte, nada más. Agradeceros también que hayáis estado esta noche compartiendo con nosotros. Agradecer al doctor Tarragona la organización de este magnífico webinar y a los ponentes que habéis tenido el trabajo y las ganas de ponerle entusiasmo a este aspecto de la cirugía esofagástrica que, como bien dicho, doctor Tarragona, pues yo tuve alguna dedicación en algún momento, aunque se ha ido diluyendo a lo largo del tiempo y en este momento está muy bien representada por el doctor Peraqui. Pues muchas gracias a todos y un abrazo y nos vemos el próximo mes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Luego a todos, muchas gracias.